Ya está grabando. Ok. Bueno, chicos, ya comentó la doctora, me llamo Juan Fernando Barrón, soy residente de primer año de medicina interna y les voy a dar la clase de insuficiencia hepática crónica. Bueno, para empezar, ¿qué es la insuficiencia hepática crónica o la cirrosis hepática? Doctora, ¿escoge alguno de los chicos para participar? Selene siempre le gusta participar. Ok. Pues la enfermedad hepática crónica, bueno, para empezar en el tiempo de evolución, recuerdo que tenía que ser más de 26 semanas y en cuanto a la cirrosis hepática, era como un término histológico para como eliminar todos esos cambios fibróticos crónicos que se habían producido por todo el tiempo de que hubo inflamación hepática, entonces pues toda la fibrosis que quedaba en el hígado. Cambios fibróticos, pues histológicos que se veían de forma crónica. Y el tiempo de evolución mayor a 26 semanas, según recuerdo, pues a diferencia de la aguda. Ok, sí, de forma general pues, lo considera mayor a 26 semanas o mayor a 6 meses, que sería más o menos el tiempo aproximado. Y bueno, la guía de práctica clínica se los pongo así porque a ustedes, a los que vayan a presentar el nacional, puede hacer algo de lo que les pregunten. La guía de práctica clínica la define como una alteración en la función hepática, consecuencia de enfermedades crónicas necroinflamatorias que producen cambio en la arquitectura normal del hígado a una conformación de nódulos regenerativos y fibrosis, que fue justamente lo que mencionó Selene, ya que se traduce histológicamente como la cirrosis hepática. Y aquí lo podemos ver en esta pieza de anatomopatología, un hígado normal y cómo se observa en microscopía la conformación de las celdillas hepáticas, los sinusoides, en la arquitectura normal, y en un hígado ya con cirrosis se observa en la superficie los nódulos de regeneración y en el corte microscópico se observan los nódulos de regeneración llenos de hepatocitos, pero rodeados de gran cantidad de tejido fibrótico, que a largo plazo es lo que va a causar la fisiopatología de la enfermedad. Dentro de la epidemiología, la guía de práctica clínica menciona que es la cuarta causa de muerte global en México. La considera la tercera en hombres y la séptima, octava en mujeres. Entonces, ya más o menos haciendo la estadística entre las dos, da aproximadamente el cuarto lugar. Obviamente, ante esta situación, se presenta con mayor frecuencia en hombres, se le considera una enfermedad premaligna y es importante causa de discapacidad y de pérdida de daños productivos en quien la padece, ya que de forma general los pacientes que la presentan son aquellos alrededor de los 40 a 50 años, o sea, todavía se encuentran dentro de la edad productiva. Y bueno, su importancia dentro de la salud pública es que tiene una alta mortalidad y representa en nuestro país una de las principales causas de hospitalización, la descompensación de esto. Si leen literatura internacional van a encontrar que no se encuentra precisamente dentro de la cuarta causa de muerte. Ahí incluso la dividen en edades. En los pacientes de entre los 40 y los 50 años representa la quinta causa de mortalidad y de los 50 a los 60 la sexta. Entonces ahí hay un poco de variación, pero ahorita vamos a ver qué factores influyen en que en nuestro país se presente con un poco más de frecuencia. Ahora, dentro de la etiología, espero que sí hayan medio leído el tema antes de la clase, entonces, ¿alguien que me quiera decir alguna de las etiologías de la insuficiencia hepática crónica? Enfermedad de hígado graso. ¿Quién habló? Y la Yali. Ok, ¿cuál dijiste? Enfermedad de hígado graso. Ok, es una. ¿Algún otro? Hepatitis. ¿Alguien dijo hepatitis? No, Sí. virales.
Ok, las hepatitis virales crónicas. ¿Alguna otra? Alcohol. Mismo. Y el alcohol. Igual, aquí lo enfoca un poco a la población mexicana, de acuerdo a lo que menciona la guía de práctica clínica. Menciona que la primera causa en nuestro país es el alcoholismo crónico. Ahora, ¿saben ustedes cuánto tiene que consumir de alcohol una persona por día para considerar ser factor de riesgo para desarrollar cirrosis hepática? ¿Alguna idea? Más de 350 mililitros. Bueno, generalmente se calcula por gramos. La guía de práctica clínica y los libros mencionan que de forma general son de 40 a 60 gramos de alcohol, que representa más o menos por día 12 onzas de cerveza o aproximadamente 1 litro de vino, o ya ajustado a bebidas destiladas, más o menos son como 200 mililitros de bebidas destiladas, sea la que sea, por día. Ahora aquí voy a hacerles un comentario importante. Eso lo maneja la guía de práctica de forma general. Sin embargo, es bien sabido que los hombres y las mujeres tienen diferente tolerancia al alcohol. Entonces, este porcentaje generalmente va más enfocado al desarrollo en hombres. En mujeres, con un consumo de 20 a 40 se puede considerar como factor de riesgo y como una de las etiologías. En segundo lugar, en nuestro país, es en conjunto las infecciones crónicas de hepatitis B y hepatitis C. Ustedes saben, actualmente pues existe la vacuna para la hepatitis B, entonces sí se ha logrado disminuir la incidencia, no así para la hepatitis C. Y aquí pues tienen que tener dentro de los factores de riesgo a aquellos pacientes que hayan recibido transfusiones antes de que se llevara el control de estas por métodos de análisis microbiológicos y de anticuerpos, que la guía lo menciona antes de 1992, aquellos pacientes que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna antihepatitis y pacientes que tengan vida sexual de riesgo o se hayan realizado tatuajes o piercings en lugares poco salubres. La tercera causa en nuestro país es en conjunto la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico, que a largo plazo van a desarrollar el hígado graso, la esteatosis hepática. Y dentro de eso les voy a mencionar, la esteatosis es un estadio de la enfermedad en donde todavía puede ser reversible y donde no hay un daño hepático. Ahora sí, como en la definición, todavía no se da la necrosis de los hepatocitos y todavía puede ser reversible. Cuando ya evoluciona a esteatohepatitis, es cuando ya se puede producir este daño de forma crónica. Y por último, ya de acuerdo a la guía, las causas más extrañas es la cirrosis biliar primaria, que se presenta un poco más en mujeres, la colangitis esclerosante, que se presenta un poco más en hombres. Son enfermedades que causan daño a las vías biliares y a largo plazo la éstasis o la colestasis va a producir daño también dentro de los hepatocitos. La hepatitis autoinmune es otra de las causas que se pueden considerar, aunque son raras. Y cuando ya no se encuentra ninguna causa, se le clasifica como cirrosis criptogénica. Sin embargo, en muchos de esos casos se ha demostrado que casos que eran clasificados inicialmente como cirrosis criptogénica pudieron haber tenido su origen en el desarrollo de hígado graso. De uno de los artículos que me compartió la doctora para la clase, mencionaba esta tabla para la etiología. Es un poco más extensa. Son generalmente todas las causas que se conocen para el desarrollo de cirrosis hepática. Ya les mencioné, porque a nivel mundial se considera que las causas generalmente, en primer lugar, son las hepatitis crónicas. La esquistosomiasis, que es una enfermedad parasitaria del hígado, también puede ser una causa de desarrollo de cirrosis. Dentro de las metabólicas, el alcohol siempre va a ocupar el primer lugar. En aquellos pacientes que toman medicación o están expuestos a toxinas de forma crónica, y bueno, ya las enfermedades hereditarias como la enfermedad de Wilson o la hemocromatosis.
también toma un lugar importante lo que les mencionaba del hígado graso, la esteatohepatitis, y la resistencia a la insulina, que es parte del desarrollo de todas estas enfermedades y que es algo presente en la diabetes. Por eso puede ser un poco frecuente encontrar pacientes con diabetes y que puedan desarrollar cirrosis. Y bueno, ya de ahí van a las colestásicas, las que mencionaba, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, y a las causas más extrañas que generalmente ya se desarrollan en personas más jóvenes, como la atresia biliar. Las vasculares se pueden presentar, pero son ya más extrañas. Incluso algunos de la literatura que consulten los pueden considerar que algunos de estos síndromes primero se deben de descartar como diagnósticos diferenciales, especialmente el síndrome de Budd-Chiari, que es una trombosis de la vena porta. En nuestra población en México no es tan frecuente la deficiencia de alfa-1 antiotripsina, porque aparte de que la van a encontrar como una de las causas aquí dentro de cirrosis hepática, también lo describen los libros como parte o causante de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero esto es más común en la población caucásica, especialmente escandinavos. Entonces aquí en México va a ser raro que se vea la deficiencia de alfa-1 antiotripsina. Ahora, ¿por qué se produce la cirrosis? Bueno, de forma normal en este esquema, el hígado va a estar formado obviamente por los hepatocitos, el espacio subendothelial de Dis, los sinusoides hepáticos. Los sinusoides hepáticos tienen una característica muy peculiar. Son, para empezar, carecen de membrana basal y tienen fenestraciones que permiten el paso sencillo de las macromoléculas que llegan de los nutrientes al hígado. Entonces, esto permite la función normal del hígado. Dentro del estroma del hígado se encuentran las células estrelladas, que normalmente están en forma aquiescente, y estas células lo único que se encargan es de secretar la matriz extracelular que haya en este espacio. Cuando hay un daño constante y crónico sobre los hepatocitos que produzca que se estén regenerando constantemente, estas células estrelladas se van a activar y van a estimular la síntesis de colágeno, especialmente fibras de tipo 1 y de tipo 3, que van a rellenar el espacio de Dis, y esto va a ser lo que va a causar el principal síndrome que se asocia a la cirrosis hepática, que es la hipertensión portal. ¿Por qué? Porque entonces los sinusoides van a adquirir una especie de membrana basal que va a ser formado por esto, que no va a ser obviamente funcional. Incluso se altera la estructura de estos y se empiezan a comprimir aumentando la presión, y esto a largo plazo pues, va a desarrollar la hipertensión portal. Esto dentro de la parte vascular, y obviamente en la parte funcional los hepatocitos van perdiendo su funcionalidad y esto es lo que va a desarrollar la insuficiencia hepática. Entonces, de un hígado, como lo veíamos en el corte anterior, en la definición, normal, va a quedar con estos nódulos de regeneración que ya los vimos en el corte de microscopía, y se altera la forma típica de los sinusoides, aumentando la presión de estos, y pues obviamente todo se va a reflejar a los sistemas que conforman la vena porta. Ahora, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de la cirrosis hepática? Generalmente, aquí va a depender de en qué fase lo encontremos. Ahorita más adelante vamos a ver que se clasifica en fase compensada y descompensada. Pero de forma general vamos a encontrar alteraciones en las pruebas de función hepática, como va a ser una elevación en la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Generalmente las elevaciones son muy discretas porque una elevación muy brusca indicaría un daño agudo. Y esto pues me imagino que ya lo comentaron con la doctora cuando vieron la clase. Generalmente las bilirrubinas van a estar elevadas siempre y cuando aquí se encuentren ya en la fase descompensada, que es cuando ya el hígado ya no tiene capacidad de realizar sus funciones normales. La gamma-glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina se van a encontrar elevadas, pero solamente en aquellas causas de cirrosis que son de tipo colestático.
Es decir, generalmente estas son elevadas en colangitis esclerosante primaria y en cirrosis biliar primaria. Dentro de la exploración en los pacientes van a encontrar estigmas hepáticos. ¿Alguien me quiere ayudar con lo que se consideran como estigmas hepáticos? Chicos, eso lo vieron en semiología. Lo de asterixis, ictericia. Viene siendo también el eritema palmar, las telangiectasias, Parotidia. hipogonadismo. Ujú. Ok. Así es. Los estigmas hepáticos, más que la ictericia y lo otro que mencionaron, van a ser el eritema palmar que se va a encontrar en los pacientes, el hipogonadismo, en los hombres la feminización del vello púbico y en ambos sexos la pérdida de la implantación normal del vello corporal. Tanto las mujeres como hombres se ven afectados. En los hombres además se puede agregar ginecomastia, se van a agregar las telangiectasias y, por ejemplo, cuando el paciente tiene una cirrosis de origen alcohólico, pueden encontrar la contractura de Dupuytren, que es únicamente que la mano por así que adquiere una forma como en garra, consecuencia ya del alcoholismo crónico. Generalmente esta va a ser una de las causas más comunes por las que lo van a diagnosticar, que va a ser un estudio de imagen compatible. Especialmente en la fase compensada, este estudio de imagen va a ser accidental. Estaban estudiando al paciente por otra causa y accidentalmente encontraron datos en el hígado compatibles con la cirrosis. Ahora, dentro de estos los estudios de imagen, siempre va a ser mejor el ultrasonido de hígado con Doppler, porque incluso con el Doppler podemos tener una estimación del gradiente de presión que tenga la vena porta y así poder detectar si ya se encuentra con hipertensión portal o aún no. La biopsia va a ser el gold estándar porque obviamente la cirrosis hepática es un diagnóstico histopatológico, entonces esto es lo único con lo que se puede confirmar el diagnóstico. Tiene la desventaja que en primera es un procedimiento complicado porque puede causar en el paciente que se desarrollen hematomas, ya que se hace la biopsia en un lugar que no es tan fácil de comprimir. Y en segundo lugar, se puede tomar una muestra que no sea adecuada para identificar los nódulos de regeneración y las zonas de fibrosis y dar un falso resultado positivo o negativo. Actualmente se ha estudiado que la elastografía hepática transitoria puede ser un buen método no invasivo para detectar la fibrosis del hígado. Está ya aprobada para diagnosticar la cirrosis hepática causada por infección crónica de virus hepatitis C. Sin embargo, se puede utilizar también para diagnosticar cualquiera de los otros si ya se tienen en conjunto alteraciones en las pruebas de función hepática, datos en exploración física sugestivos y algún estudio de imagen que lo sugiera. Ahora, para estadificar qué tan severa se encuentra la cirrosis hepática, yo creo que todos hemos manejado en algún momento la escala de Child-Pugh. ¿Alguien me quiere comentar lo que sepa sobre la escala de Child-Pugh? Chicos, ¿de qué sirve la clase si no participan? Ahí la tienen, solo tienen que explicarla y leerla. Bueno, en un inicio se estableció para estratificar el riesgo quirúrgico en los pacientes. Sin embargo, ahorita se utiliza para ver la descompensación portal que también se está teniendo en estos pacientes y pues los parámetros que son los que ya se muestran en la tabla son los que nos van a ayudar a clasificar en qué tipo de grado se encuentra el paciente. Así es, inicialmente, porque de hecho, si buscan la historia del desarrollo, los médicos que la establecieron en realidad no eran médicos internistas, eran médicos cirujanos y la propusieron para justamente estadificar el riesgo en la cuestión del trasplante hepático y qué tanto se podía beneficiar o no el paciente y qué riesgo representaba para él.
La escala actual, que es la Child-Turcotte-Pugh, fue modificada por Turcotte, cambiando la cuestión de los tiempos de coagulación. Inicialmente se valoraba el estado nutricional, pero pues era un poco más difícil estadificar un paciente en buena nutrición o mala nutrición, y como el hígado también es uno de los puntos donde se sintetizan los factores de la coagulación, resultaba más útil utilizar los tiempos de coagulación. La clasificación tiene tres grados, Child A, B y C. Esto va a ser de acuerdo a los puntos que den la citis, la encefalopatía hepática, los niveles de bilirrubina total, la albúmina sérica que se encuentra en el paciente y el tiempo de protrombina. Aquí nada más les voy a hacer el comentario. Más -4, de 4 a 6 y más 6 quiere decir los segundos de control que sean mayores en los laboratorios, porque si recordarán, los tiempos de protrombina varían de acuerdo a los activos de cada laboratorio. Entonces, a veces es un poco más fácil utilizar el INR. Esta es importante conocerla porque puede servirnos como predictor de mortalidad. Obviamente, entre el paciente tenga un Child mayor, tiene mayor riesgo de mortalidad a 1 año y a 2 años, que es lo que utiliza la escala. Y se tiene que utilizar en conjunto, para valorar el trasplante de hígado, se tiene que utilizar en conjunto con la escala MELD. La escala MELD valora la mortalidad que puede tener un paciente a los 3 meses. Aquí viene la fórmula, pero hay calculadoras en línea para sacarlo, donde nada más te pide estos valores, la creatinina, la bilirrubina y el INR. Y ya de acuerdo al puntaje que tengan, entre más obviamente puntaje tenga, hay mayor mortalidad a 3 meses, y son pacientes que se van a ver más beneficiados por el trasplante que tratando las causas como se tratarían de forma normal, o se les trataría de llevar manejo médico. Se los voy a mencionar más adelante cuando veamos la diapositiva de trasplante hepático, por qué se utilizan de esta forma así las escalas. Ahora, lo que les comentaba, se va a clasificar en una fase compensada que comprende 2 etapas. La etapa 1 es un paciente que tiene cirrosis, pero no ha desarrollado colaterales portosistémicas, o sea, no ha superado el umbral para considerar que tiene hipertensión portal. Y generalmente en estos pacientes es donde les comentaba que se detectan por un estudio de imagen por hallazgo los datos de cirrosis. En este caso es una imagen tomada del CECIL, donde es una tomografía de abdomen, donde si ustedes observan, el parénquima hepático se ve heterogéneo, o sea, se ven puntos más claros y puntos más oscuros. Y ya incluso desarrollaron colaterales que son marcadas acá, e incluso esplenomegalia, porque ya hay cierta resistencia al flujo de sangre portal. Entonces, a lo mejor si nos vamos estrictos a esta clasificación, pues ya sería una etapa 2. La fase descompensada es en donde ya se presentan complicaciones y incluye tres etapas. Oficialmente consideran 2, incluso algunos autores describen una quinta. La etapa 3 la considera donde haya citis, la etapa 4 donde haya hemorragia varicial, y la etapa 5 donde la citis ya desarrolló síndrome hepatorrenal, o sea, falla renal, o infecciones. Y generalmente es cuando ya vamos a detectar a los pacientes, cuando ya tienen toda la expresión clínica de la cirrosis. La cirrosis compensada generalmente es asintomática, y si presenta síntomas, son síntomas vagos como astenia, dinamia o hiporexia. Y pues normalmente los pacientes no le hacen caso. Generalmente se detecta por hallazgo incidental, en un estudio de imagen o en un estudio por laboratorio, y en esos pacientes generalmente tienen hipertensión portal sin relevancia clínica. Ahorita más adelante vamos a ver a partir de qué punto de presión portal se considera con relevancia clínica, porque eso sí se los pueden preguntar cuando realizan el nacional. Preguntaron que cómo era la etapa 1 y 2 de la compensada.
En la etapa 1, el paciente únicamente tiene cambios histológicos y en imagen compatibles con cirrosis, pero no hay desarrollo de colaterales portosistémicas. En la etapa 2 ya hay desarrollo de colaterales portosistémicas porque ya hay un umbral que se superó de la presión portal para desarrollar hipertensión portal, sin embargo, no ha tenido repercusión clínica en el paciente. ¿Sí quedó aclarada esa duda? Okay. Ahora, ¿cuáles son o a partir de qué punto se consideraría descompensada la cirrosis? ¿Alguien quiere participar? Pues desde el momento que el paciente presente justamente como ascitis, bueno, sería como uno de los principales signos. O peritonitis. Sí, cualquiera de las complicaciones, ya sea hemorragia variceal, ascitis, encefalopatía, ictericia, o ya dentro de las complicaciones de la ascitis, fallo renal, infecciones, que sería la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué tiene de relevancia en este caso clasificarlas como una cirrosis compensada y descompensada? La mortalidad. Un paciente con cirrosis compensada generalmente se puede considerar que tiene buen pronóstico porque tiene una supervivencia aproximada de 10 a 12 años. Entonces son pacientes que si se mantienen en esa etapa, prácticamente pueden vivir al menos su esperanza de vida promedio. Un paciente que ya entra en cirrosis descompensada generalmente tiene una supervivencia de 1 a 2 años, a partir de que se presentan los primeros datos de complicaciones. Y pues ya son pacientes que generalmente se complican. Aquí incluso les especifican que el desarrollo de carcinoma hepatocelular acelera la progresión a una cirrosis descompensada y obviamente a una mortalidad elevada en el paciente. Este es un esquemita rápido de la cirrosis, de lo que abarca la cirrosis descompensada. Divide en los dos grandes síndromes que se presentan, la hipertensión portal y la insuficiencia hepática. La hipertensión portal pues va a dar 3 de las manifestaciones típicas en los pacientes, que son la hemorragia variceal, la ascitis y la encefalopatía. Y los datos de insuficiencia hepática van a contribuir al desarrollo de encefalopatía y van a ser por lo que los pacientes presentan con ictericia. Y bueno, ya de la que puede desarrollar complicaciones extra va a ser la ascitis con la peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorrenal. Sin embargo, aquí aunque es muy estricto el esquema, estos también se pueden precipitar por la hemorragia variceal. Y la encefalopatía incluso se puede desarrollar por cualquiera de estos dos. Bien, ahora veremos la hipertensión portal. Si recuerdan el esquemita que mencionamos al inicio en la fisiopatología, donde se rellenaba el espacio de Dis con colágeno y que alteraba la función de los sinusoides, pues es el punto principal del desarrollo de la fisiopatología de la hipertensión portal. Y con lo que les comentaba, la alteración de los sinusoides y el aumento de los sistemas tributarios de la vena porta. Ya en este esquema de la hipertensión portal, bueno, la fibrogénesis y va a propiciar una disfunción endotelial, una disminución del óxido de nitrógeno en el sistema sinusoidal, porque después lo vamos a ver ahorita aquí en la vasodilatación esplácnica. Dentro del sistema sinusoidal hay una disminución del óxido nítrico, sin embargo, va a haber un aumento en el sistema esplácnico. La alteración por fibrogénesis y la disminución del óxido nítrico van a llevar a que los sinusoides adquieran una estructura que le describen los libros como capilarización, y eso es lo que va a originar todo el desarrollo de la hipertensión portal. Como respuesta a la hipertensión portal, la vasculatura de todos los órganos va a tener un aumento del óxido nítrico que va a producir una vasodilatación
y en conjunto con la capilarización de los sinusoides hepáticos va a aumentar la presión portal. ¿Por qué? Porque al dilatarse los vasos que son tributarios al sistema portal, va a haber un aumento en el flujo sanguíneo. Obviamente, como no puede haber un paso normal de la sangre, se van a empezar a formar las colaterales portosistémicas, que las más comunes pues, son las varices gastroesofágicas, y es de ahí que inicia, digamos, la etapa 2 de la fase compensada de la cirrosis. Y obviamente si sigue aumentando la presión portal, más el desarrollo de las colaterales, bueno, se puede llevar al paciente a la hemorragia varicial. Ahora, por la vasodilatación esplácnica, va a haber un estado hiperdinámico en la circulación sistémica, la circulación corporal, en donde el paciente va a tener vasodilatación por el exceso de óxido nítrico, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a haber una retención de sodio que a largo plazo va a causar ascitis. ¿Cómo va a haber una vasodilatación? Además, recordemos cuando vieron el apartado de lesión renal aguda o incluso enfermedad renal crónica, si llega menos sangre a el riñón va a tener como respuesta una vasoconstricción para tratar de aumentar la presión en el filtrado glomerular. Y esto, si no se corrige, a largo plazo va a llevar al fallo renal en el contexto del paciente con cirrosis, lo que se conoce como síndrome hepatorrenal. Y bueno, aquí menciona los shunts portosistémicos. Estos pueden ser tanto tratamiento como la derivación propia de la circulación portal a la circulación sistémica, y esto es lo que puede llevar a la encefalopatía de los pacientes, porque el amonio que se encuentra en el sistema portal pasa directamente al sistema circulatorio sistémico y no se lleva la detoxificación, y eso es lo que va a desarrollar en el paciente la encefalopatía hepática. ¿Aquí alguna duda? Creo que es la parte más enredada de la hipertensión portal. Si alguien tiene una duda, con toda confianza, ¿sale? Y ahora pues vamos a ver las dos principales consecuencias de la hipertensión portal. En un paciente que va a desarrollar cirrosis, se va a desarrollar hipertensión portal, la parte de la vasodilatación esplácnica y la vasodilatación periférica por el estado hiperdinámico va a disminuir el volumen efectivo, especialmente a nivel del riñón, y eso va a causar que se active el sistema renina-angiotensina, la retención de sodio, y eso es lo que va a causar en los pacientes la ascitis que se presenta. Ahora, ¿se acuerdan cuando les dije que íbamos a ver a partir de qué punto se consideraba hipertensión portal y a partir de qué punto era clínicamente significativo, especialmente para el desarrollo de las varices? Se considera que hay hipertensión portal cuando la presión gradiente de la vena porta es mayor a 5 milímetros de mercurio. Lo normal es que esté de menor a 3.5, o sea, es un flujo de baja resistencia. Cuando está mayor a 5, se considera el diagnóstico de hipertensión portal. Tiene significancia clínica cuando pasa de 10 milímetros de mercurio, que es cuando el paciente ya puede tener el desarrollo tanto de varices como de sangrado varicial. Sin embargo, el riesgo ya ha aumentado o que prácticamente expone al paciente a que en cualquier momento sangre, es cuando se alcanza una presión mayor a 12 milímetros de mercurio en el sistema portal. Estos tres valores sí son importantes que se los aprendan porque sí se los pueden llegar a preguntar en el nacional. ¿Hasta aquí alguna duda, algún detalle? Yo sí. ¿Cómo se mide? ¿O cómo se saca? ¿Recuerdan cuando les dije que el ultrasonido era el ultrasonido con Doppler de hígado era el mejor estudio para realizar la detección de esto? Lo realizan a través de ultrasonido Doppler para detectar el gradiente que se presenta
tanto en la circulación portal como en las tributarias. Es en donde detectan el aumento de la presión. Eso es de una forma no invasiva. Se puede hacer de forma invasiva. De hecho, lo describe la literatura en los pacientes que tienen una ascitis muy importante. Es difícil realizar el ultrasonido y que pueda detectar estas variaciones. Obviamente, si el paciente ya tiene ascitis, tú ya das por hecho que tiene hipertensión portal. Sin embargo, si lo que quieres es valorar qué gradiente tiene, te serviría incluso hacer ya un procedimiento invasivo, un cateterismo a través de la vena yugular y medir la presión que tenga las venas hepáticas superiores versus la presión de la vena cava, y es en donde también pueden calcular la presión que tenga el sistema portal. Gracias. Yo tengo una duda, ¿y eso a la larga a qué problema cardíaco nos llevaría? Bueno, ¿tendría algún problema? Sí, de hecho, más que la hipertensión portal, lo que lleva a problema cardíaco es la reducción del volumen sanguíneo efectivo. Esto de hecho se los aumenta acá. Está aumentada la entrada de sangre venosa al corazón, y a la larga se desarrolla algo que se conoce como miocardiopatía cirrótica o cirrosis cardíaca, en donde el corazón desarrolla una insuficiencia cardíaca consecuencia de la vasodilatación, porque llega más sangre a él, y como el sistema circulatorio arterial está disminuido, la presión arterial por la vasodilatación, expulsa relativamente menos sangre de la que le llega, y puede inicialmente desarrollar una insuficiencia cardíaca derecha y posteriormente una insuficiencia cardíaca izquierda. Ah, ok, gracias. Entonces ya estaremos. Ah, ok, sí, gracias. ¿Alguien más? Entonces, seguimos. Ahora, ¿cómo vamos a detectar ascitis en un paciente? Bueno, en algunos casos es muy obvio con la exploración física. El paciente se encuentra con un aumento importante del volumen del perímetro abdominal. En muchos casos se encuentra hasta como atención el abdomen. Al momento de realizar la exploración se encuentra el signo de la ola, el signo de la matidez cambiante, que son datos sugestivos de ascitis. La mejor forma de corroborarlo, sin hacer un procedimiento invasivo, es la realización de un ultrasonido. ¿Por qué? Porque nos permite incluso cuantificar un aproximado de la cantidad de líquido que tenga el paciente. Y este nos sirve cuando en la exploración física no es tan obvio la presencia de ascitis. Nos permite detectar cantidades de alrededor de entre 50 y 100 mililitros de líquido de ascitis, que obviamente sería algo que no podríamos detectar por exploración física. También lo recomendable siempre es hacer una paracentesis diagnóstico-terapéutica, en donde el paciente, pues obviamente, nosotros vamos a evacuar el líquido de ascitis, vamos a comprobar que era ascitis y no alguna otra situación, y en los casos de los pacientes que tengan ascitis elevada o incluso ascitis a tensión, pues les vamos a resolver el problema que tengan en el momento. Siempre se recomienda hacer citológico y citoquímico. ¿Por qué? Al realizar el citológico podemos detectar si el paciente tenía una peritonitis bacteriana espontánea, porque no siempre presentan síntomas los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, sino nada más la alteración de células blancas en el líquido de ascitis. Y el citoquímico porque nos permite valorar la presencia de proteínas, porque en ocasiones la insuficiencia hepática puede estar desencadenada por un cáncer que haya hecho metástasis a hígado, y nosotros estamos creyendo o que puede ser un primario de hígado, o que estamos creyendo que es una cirrosis sin alguna otra alteración, y eso nos va a permitir hacer la diferencia, porque generalmente un paciente con cirrosis hepática y ascitis tiene un bajo porcentaje de proteínas en el líquido de ascitis, y los pacientes con alguna otra enfermedad que favorece el desarrollo de ascitis, como puede ser justamente la carcinomatosis peritoneal o la tuberculosis, pues van a tener una variación diferente de proteínas. Ahora, ¿cómo vamos a tratar la ascitis?
El primer punto de tratamiento van a ser los diuréticos. Como parte de la fisiopatología es que hay una retención de sodio por activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. El primer fármaco que se debe dar es la espironolactona, un fármaco ahorrador de potasio y que inhibe la función de la aldosterona. La dosis que recomiendan las guías para iniciar es una dosis de 100 miligramos al día y aumentarla hasta conseguir el objetivo de tratamiento en el paciente hasta un máximo de 400 miligramos al día. Y se puede acompañar desde el inicio o posteriormente con furosemida, iniciándola a 40 miligramos al día y con un máximo de 160 al día. Generalmente, para que a lo mejor se lo aprendan un poco más fácil, la relación se considera de 4:1. ¿Por qué? Porque la presentación que se tiene en México de espironolactona en las instituciones de salud es de 25 miligramos y si vamos a dar 100 al día, corresponde a 4 tabletas. Y si vamos a iniciar furosemida, 40 miligramos es lo equivalente a una tableta de las instituciones de salud y sería nada más una sola tableta. Ahora, preguntan que en qué momento se considera aumentar la dosis hasta los 400. En un paciente que tengamos con ascitis, la forma en la que podemos nosotros graduar que estamos teniendo éxito en el tratamiento o no es a través del peso semanal del paciente. Nosotros al administrar los diuréticos debemos ir midiendo el peso del paciente y se tiene que ir registrando una pérdida de peso, que es lo que nos está garantizando que el paciente está orinando y está disminuyendo la cantidad de ascitis. Un tratamiento, digamos, efectivo, considera que el paciente está perdiendo 1 kilogramo de peso en la primera semana y de ahí en las siguientes semanas está perdiendo 2 kilogramos de peso. Y ahí quiere decir que titulado nuestro tratamiento está adecuado. Si el paciente no está respondiendo con esa pérdida de peso, es cuando nosotros vamos considerando aumentar la dosis de los medicamentos. Ahora, cuando se hace una paracentesis evacuadora y lo que se evacúa del líquido de ascitis es mayor a 5 litros, se tiene que hacer una reposición de albúmina. Y las guías mencionan que tiene que ser una reposición de albúmina de 6 a 8 gramos por litro evacuado en el paciente. O sea, vamos a poner el ejemplo. Doctor, ¿alguien que no haya participado? ¿Qué le escoge usted? No sé si Dianita o Fer ya participaron. O Vania también casi nunca participa. Yo sí participé. ¿Ya participaste, Vania? ¿O quién? Soy Diana. Ah, Dianita ya. Entonces, Vania, tú. Ok, vamos a suponer que hicimos una paracentesis y le evacuamos al paciente 8 litros de líquido de ascitis. ¿Cuánto le tendríamos que reponer? Creo que no activo su micrófono. 8 gramos. Si le drenamos 8 litros, tendríamos que reponerle de 48 a 64 gramos de albúmina, porque es el lapso que nos está dando la ventana que nos está dando las guías de acuerdo a la reposición que se tiene que hacer. Y aquí de esto lo importante es que se tiene que tomar en cuenta es esto. A partir de qué volumen se tienen que hacer la reposición y cuántos gramos se pueden reponer por litro. O sea, más bien se deben reponer por litro. Entonces eso lo multiplicamos nada más. Sí, multiplican esto por el número de litros. Ok. ¿Por qué? Porque esto sí se los pueden preguntar también en el nacional. Ponerles un caso en donde a un paciente le realizan una paracentesis, le pueden poner a lo mejor la trampa de poner que le drenaron 4 litros y les pongan cuánto se le tiene que reponer. Y dentro de las opciones venga, no se repone, y ustedes hacen el cálculo y se equivocaron. O al revés,
les pongan una opción donde sí se tenga que reponer y ustedes no hagan la reposición porque no se acordaron a partir de qué volumen tienen que hacer la reposición. ¿Aquí alguna duda? Sí, una pregunta. ¿Y la albúmina cómo se indica? ¿Así en la sería en la solución o sería No, aparte? ¿Cómo la se...? albúmina se pasa directo. O sea, nada más haces el cálculo y le pones. Por ejemplo, en el IMSS tenemos una presentación de 10 gramos en un frasco de 50 mililitros y creo que otra de 12 gramos en un frasco de igual de 50 mililitros. Entonces ya de acuerdo a la que tengas en ese momento en el hospital, porque no siempre están todas, y otra de acuerdo a lo que vayas a calcular. Por ejemplo, si tienes que pasarle así a un paciente que nada más le sacaste 5 litros, le puedes pasar de 30 a 40 gramos. Entonces puedes dejar indicado 3 frascos de albúmina, 10 gramos en 50 mililitros, uno tras otro. Generalmente estos frascos se tienen que pasar en 50 minutos. Ok, muchas gracias. Otra parte del tratamiento en este paciente va a ser la restricción de sodio. En algunas ocasiones se equivoca uno al darle las indicaciones al paciente porque le comenta que no puede, por ejemplo, tomar agua porque pues lo que evacuamos del abdomen es agua, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a la fisiopatología de la ascitis, no se desarrolla por el consumo excesivo de agua, sino porque el paciente está restringiendo o está reabsorbiendo sodio por la activación de los sistemas contrarreguladores. Solamente se considera restringir la ingesta de agua cuando el paciente en los laboratorios tiene hiponatremia. Cuando tienen valores de sodio menores a 130, es la única indicación en la cual nosotros consideraríamos la restricción de sodio y no tanto por el desarrollo de ascitis, sino porque podríamos agravar la hiponatremia que tiene el paciente. ¿Sale? Y bueno, se deben evitar AINES y en general cualquier nefrotóxico porque ya por sí mismo la ascitis es un factor de riesgo para desarrollar síndrome hepatorrenal. Y si a eso le agregamos fármacos nefrotóxicos, podemos potenciar esa situación. Ahora, dentro de sus complicaciones, las dos más importantes es el síndrome hepatorrenal y la peritonitis bacteriana espontánea. Anteriormente, el síndrome hepatorrenal se clasificaba en dos tipos, un tipo 1 o agudo o de desarrollo muy rápido, en donde el deterioro de la función renal era en cuestión de días, y un tipo 2 o más con tendencia a la cronicidad, donde el desarrollo de la falla renal es a más largo plazo y generalmente estaba asociado a ascitis refractaria a tratamientos. Esa es la clasificación anterior, incluso estaban los criterios diagnósticos, en donde, bueno, el paciente tenía que tener cirrosis con ascitis, elevación de la creatinina sérica mayor a 1.5, no mejoraban las cifras de creatinina posterior al tratamiento, no tenía datos de choque, no tenía tratamientos recientes con nefrotóxicos y no había datos de una enfermedad parenquimatosa renal. Que esto lo que se tenía que hacer en conjunto, un nego en donde se demostrara que no había proteinuria y no había hematuria y además se tenía que utilizar un ultrasonido renal. Sin embargo, recientemente hicieron una nueva clasificación para el síndrome hepatorrenal y básicamente de esto solamente se considera que el paciente no tiene que tener consumo reciente de nefrotóxicos y no debe tener datos de hipovolemia. Y además, bueno, ya lo clasificaron más parecido a como es la lesión renal aguda en un estadio 1, 2 y 3, de acuerdo al nivel de creatinina que tenga el paciente. Y que además la creatinina se tiene que elevar dentro de las primeras 48 horas posterior a la hospitalización, consecuencia de la FISH, para que se considere como síndrome hepatorrenal. Y bueno, en el estadio 1, el paciente va a tener una elevación de creatinina mayor a 0.3 de lo basal o mayor a 1.5 a 2 veces de lo basal, o sea, muy parecido a como está en las guías aquí. El estadio 2, generalmente el incremento de la creatinina es de 2 a 3 veces lo basal, y el estadio 3 ya es mayor a 3 de lo basal o una creatinina mayor a 4
o cuando el paciente ya tiene instalado el tratamiento tanto para el síndrome hepatorenal como para la citis, y aún así tiene una elevación de la creatinina mayor a 0.3, a pesar de que ya se inició el tratamiento. Y ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, el síndrome hepatorenal se debe tratar con infusión de albúmina, porque la pérdida de la presión oncótica puede favorecer el desarrollo de más ascitis y que se perpetúe la vasodilatación esplácnica y que disminuye el volumen sanguíneo efectivo, especialmente a nivel renal. Se debe calcular a 1 miligramo por kilogramo de albúmina, con un máximo de 100 miligramos. No es cierto, era miligramos, no, es 1 gramo por kilogramo con un máximo de 100 gramos al día. Aquí me equivoqué, perdón. Y se deben ocupar fármacos que tienen un efecto vasoactivo. Generalmente recomiendan la tirlipresina. La tirlipresina a 1 miligramo por 2 a 4 horas se debe de dejar descansar o suspender el tratamiento y a las 48 horas medir que haya disminuido la creatinina. Si no ha disminuido, se tiene que duplicar la dosis de tirlipresina. En primera, bueno, en nuestro medio es un poco complicado manejarlo de esa forma porque algunos hospitales no tienen tirlipresina, por ejemplo en Troncoso no tenemos. Y es un poco más complicado estar haciendo este esquema de tratamiento. Si no se tiene o por acceso o porque no se puede titular de esta forma, se puede utilizar octreotide y lo recomiendan 50 microgramos en bolo y de ahí una dosis de 50 microgramos por hora durante al menos 48 horas y posterior a eso valorar si hubo disminución de la creatinina para considerar que está funcionando el tratamiento. Este sí lo tenemos en el hospital y de hecho sí lo hemos ocupado. Bueno, yo tuve un paciente al inicio que sí lo ocupamos, aunque no respondió. Y el tratamiento para la peritonitis bacteriana espontánea son generalmente las cefalosporinas de tercera generación. En primer lugar, recomiendan las guías de cefotaxima 2 gramos cada 12 horas o ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas. Es con lo que consideran que que funciona de forma empírica mejor el tratamiento. Sin embargo, también se puede hacer el tratamiento basado de la peritonitis de acuerdo a lo que reporta el antibiograma. Y aquí se me olvidó un pequeño detalle en los puntos anteriores. A partir de con cuántos leucocitos por microlitro de líquido de ascitis diagnosticamos peritonitis bacteriana. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere participar? Más de 250 neutrófilos. Así es. Más de 250 leucocitos por microlitro de sangre se considera diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, se haya podido aislar o no al germen causal, porque generalmente hasta en un 30-40% de las muestras no es posible aislar el germen, entonces no lo consideran para el diagnóstico, solamente los leucocitos. Acuérdense, mayor a 250. ¿Sale? Una ¿Alguna duda. duda hasta aquí? Sí, a pesar de que la nueva clasificación para síndrome hepatorenal está basada en la medición de creatinina, ¿es necesario también complementar de todas formas con el abordaje del examen general de orina para descartar la lesión renal aguda, ¿no? Una necrosis tubular renal? Sí, claro. Eso se tiene de todos modos que hacer, igual que la ausencia de tratamiento reciente con nefrotóxicos, porque si no descartamos esto, no podemos decir que la afección renal esté causada directamente por la citis, porque no sabemos justamente si el paciente tiene o no un daño renal previo por otra situación. Okay. Lo único que ya no consideran es estos dos puntos, la creatinina sérica mayor a 1.5 y que esta mejore o no con el tratamiento. Gracias. Ok, ¿hasta aquí alguna otra duda? Yo tengo una duda. Lo que pasa es de que me quedé sin internet cuando iba a preguntar.
en la parasíntesis evacuadora. El ejemplo que nos puso era que la persona tenía más de 8 litros Así y es. la reposición de albúmina era de 6 a 8 gramos por litro. Ujú. En el caso del ejemplo que nos dijo que eran de 8 litros, se tomaría a partir de los 5, es decir, el excedente de esos 5 que serían los 3 litros, y eso se multiplica por los 8 o los 6 gramos de albúmina. No, se multiplica el total. Ah, ok. Si tú sacaste 8, multiplica los 8. Ah, Pero ok. lo que sí tienes que recordar es que es a partir de 5 litros. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces seguimos con el apartado de las varices esofágicas. Las varices esofágicas, pues bueno, van a estar causadas por el desarrollo de los colaterales portosistémicos. Y la forma de diagnosticarlas es obviamente a través de una endoscopía gastroesofágica. Y hay dos clasificaciones que generalmente son las más usadas para las varices. La clasificación de Dagradi, que lo divide en 5 grados, es un poco más completa, pero es más compleja de aprenderse. Y la que generalmente van a ver reportada en la mayoría de las hojas de endoscopía, que es la clasificación de Baveno, que las divide en varices pequeñas cuando miden menos de 5 milímetros y las varices grandes con mayores de 5 milímetros. ¿Cuál es el riesgo de un paciente que tenga varices? Obviamente que el paciente vaya a sangrar. ¿Por qué? Porque puede ser un sangrado masivo y que el paciente se puede morir en ese episodio. Ok. La parte del tratamiento y más que nada la parte del tratamiento, no, la parte de la prevención es la parte importante. ¿Alguien sabe cómo se debe de dar la prevención del sangrado varicial? Es con beta bloqueadores. Así es, se hace ¿Se con liga? beta bloqueadores. Y si el paciente es alérgico a los beta bloqueadores. La ligadura endoscópica. Ok, así es. Si el paciente, la primera línea de tratamiento siempre van a ser los beta bloqueadores. Sin embargo, si el paciente es alérgico, se tiene que utilizar directamente la ligadura endoscópica. Las guías mencionan que el mejor tratamiento que puede dar para la prevención primaria es el carvedilol. Sin embargo, en México no lo tenemos. Entonces, en México lo que tenemos es el propanolol. Tiene que ser de preferencia un beta bloqueador sin tanto efecto a nivel cardíaco, porque incluso se debe titular con la frecuencia cardíaca y con la presión arterial que tenga el paciente. Ahorita más adelante viene un diagrama en donde les explica esa parte. Bueno, viene escrita esa parte y para que se los comente, pero pues se los adelanto, se titulan de esa forma, de acuerdo a la presión sistólica y a la frecuencia cardíaca. Aquí en México, bueno, lo que tenemos es propanolol. Las dosis mencionan que el carvedilol de 10 a 12.5 miligramos es suficiente generalmente para mantener este efecto. En la cuestión del propanolol, las guías son un poco más holgadas, digamos, y mencionan que desde 20 miligramos hasta 80 miligramos es más o menos el rango que podemos utilizar de propanolol. El propanolol que tenemos a nivel de las instituciones públicas de salud es de 40 miligramos, entonces podríamos utilizar desde media tableta hasta 2 tabletas al día para el paciente. En caso de que el paciente ya haya presentado un evento de sangrado varicial, se debe realizar prevención secundaria con igual beta bloqueadores, pero aquí sí al paciente, además de los beta bloqueadores, se le debe realizar una ligadura endoscópica. O sea, ya son en conjunto las dos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en un paciente que tiene un sangrado agudo? En primera, bueno, aquí a lo mejor lo omití, pero en primera tenemos que reponerle el shock al paciente. Si el paciente ya tiene datos de shock, hay que aplicarle hay que hidratar al paciente para que recupere un poco las cifras de tensión arterial. En caso de requerirlo, aquí sí ya lo menciona, realizar transfusiones al paciente y ya de ahí nos vamos a enfocar al tratamiento directamente del sangrado varicial. Y este va a constar de medicamentos vasoactivos. Generalmente el que más recomiendan es el octreotide y se debe de dar muy parecido a cómo se administra
para el síndrome patorrenal, 50 microgramos en bolo seguido de 50 microgramos por hora. Este sí no tiene generalmente un punto de decir a las 24 o 48 horas se suspende. Generalmente se debe suspender cuando el paciente ya no tiene datos de sangrado activo. Se debe mantener una hemoglobina de entre 7 y 9 gramos. Aquí es importante tener muy presente que un paciente con varices esofágicas por cirrosis no debemos llevarlo a más de 9 gramos por decilitro de hemoglobina porque lo exponemos a riesgo de sangrado. Entonces, con que el paciente se encuentre dentro de este rango es más que suficiente para determinar o no si se realiza transfusión. En estos pacientes, una vez que el sangrado haya disminuido o haya cesado, se debe de mandar inmediatamente la ligadura endoscópica. Y en esos pacientes se tiene que iniciar una profilaxis antibiótica porque son propensos a desarrollar peritonitis bacteriana espontánea y se debe realizar al igual que la peritonitis bacteriana espontánea por ascitis con cefalosporinas de tercera generación. Solamente mencionar que en lugar de aquí utilizar cefotaxima como primera opción, se utiliza ceftriaxona y se debe utilizar a la mitad de dosis que se utilizaba en la peritonitis bacteriana espontánea, o sea, solamente con 1 gramo al día es más que suficiente para realizar la profilaxis. ¿Se acuerdan del esquemita de la importancia clínica que tenía la presión portal? Bueno, aquí ya lo podemos mantener en conjunto con el manejo que se le tiene que dar a la aparición de las varices esofágicas. Cuando el paciente apenas inició con desarrollo de hipertensión portal, no es necesario administrar ningún tratamiento. Menciona aquí los cambios de estilo de vida, tal vez, el tratamiento de la causa específica, que sería, digamos, como una prevención al desarrollo de una insuficiencia hepática descompensada o una cirrosis descompensada. Cuando el paciente ya tiene el desarrollo de varices y ya tiene una presión mayor a lo que sería que correspondería a una importancia clínica, es cuando tenemos que considerar la aplicación de betabloqueadores, mantener las dosis que sean suficientes para tener una frecuencia cardíaca mayor a 50, una presión sistólica mayor a 90. Y aquí está lo que les comentaba de la dosis del carvedilol. No viene la del propanolol porque generalmente las guías ya no lo mencionan tanto, las guías internacionales. Aquí en México pues es con lo que contamos. Cuando hay un episodio de sangrado agudo, hay que mantener la hemoglobina en el rango que les mencionaba, de 7 a 9 gramos por decilitro. Utilizar las drogas vasoactivas para disminuir el sangrado y posteriormente hacer la ligadura con banda. Aquí menciona que el antibiótico por 7 días, en algunos otros lados lo pueden encontrar por 7, perdón. Y bueno, considerar en los pacientes que tengan ya un estado de Child-Pugh avanzado, realizar TIPS. Los TIPS son cortocircuitos portosistémicos que hace directamente un cirujano, en donde conectan directamente la vena porta a la vena cava o alguna vena de circulación sistémica. Funcionan para aliviar la hipertensión portal, para disminuir el riesgo de sangrado por varices esofágicas, incluso el desarrollo de ascitis, pero tienen la desventaja que exponen al paciente a desarrollar de forma más fácil encefalopatía hepática. Entonces tienen sus pros y sus contras ese manejo. Y bueno, posterior al manejo del sangrado agudo, hay que continuar con la profilaxis secundaria, que es continuar con los betabloqueadores, la ligadura endoscópica y mantener con la consideración ya sea de los TIPS o en los pacientes que sean candidatos a trasplante hepático. ¿Alguna duda con varices esofágicas? Yo tengo una duda. ¿Cada cuánto se le debe de dar seguimiento a esa varice esofágica? ¿Cuándo le tengo que volver a hacer una endoscopia? Mira, va a depender de la clasificación que utilices. Más adelante tengo la cuestión del seguimiento, pero lo adelantamos un poco. En algunos libros y algunos artículos mencionan que los pacientes que tengan varices grandes se tendría que hacer un seguimiento cada 6 meses a 1 año para ir valorando el crecimiento de las varices
y que incluso ya tengan estigmas de sangrado, que generalmente es un puntilleo rojo sobre el cuerpo de la varice. En los que tienen varices pequeñas se puede prolongar la realización de endoscopías, porque pues, obviamente no son procedimientos baratos y pues, además son riesgosos, a un lapso de 2 a 3 años. Gracias. Sí. Ahora, la encefalopatía hepática la puse posterior a estos porque la encefalopatía hepática se puede presentar por sí sola, se puede presentar desencadenada por ya sea la cuestión de la ascitis o el sangrado varicel, o desencadenada por la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué va a causar la encefalopatía hepática? Bueno, es causada por una disminución en la eliminación de amoníaco. El amoníaco es detoxificado por las células hepáticas, por los hepatocitos, y obviamente al tener una función disminuida, disminuye su eliminación. La elevación de amoníaco a nivel sanguíneo, especialmente a nivel del sistema nervioso central, va a provocar un daño sobre los astrocitos, y que este daño sobre los astrocitos hace en histopatología un daño muy similar al que se produce en los pacientes con Alzheimer. Este daño va a su vez a propiciar que se aumente la liberación de GABA, así como su respuesta, y obviamente, como sabemos, el GABA es un neurotransmisor de tipo inhibidor y es lo que va a causar que en el paciente se encuentre con generalmente en estado como comatoso, estuporoso, somnoliento. ¿Qué tabla utilizamos para estratificar a los pacientes o qué score utilizamos para estratificar a los pacientes con encefalopatía hepática? ¿No es West Haven? Utilizamos la escala de West Haven. Puede ser que encuentren en otros lados que aparte de la encefalopatía hepática se puede clasificar en esporádica, precipitada por alguna causa, que sea continua, pero es un poco más enredado y generalmente va a ser más fácil que ustedes lo clasifiquen por la de West Haven, que es la que tenemos acá. Lo clasifica en 4 grados, algunas incluyen el grado 0, donde realmente el paciente no tiene datos de encefalopatía. El grado 1, el paciente generalmente va a estar va a tener un poco de desatención, pero lo que generalmente lo vamos a encontrar va a ser con euforia o ansiedad, va a ser un paciente eufórico o ansioso, y va a tener algunos cambios muy pequeños dentro de su personalidad o sus hábitos de sueño. En el grado 2, el paciente ya va a estar más letárgico, va a estar ya más desorientado. Aquí lo menciona en tiempo o lugar. Por esa razón, pues tenemos que hacer el interrogatorio dirigido al paciente. Aquí ya van a ser más notorios los cambios de personalidad y las respuestas que realiza el paciente a las preguntas generalmente son inapropiadas. Te responden algo que tú no le preguntaste o de una forma muy extraña. En el grado 3, el paciente ya está tal cual somnoliento, ya está completamente confuso y ya tiene una desorientación importante. Y el grado 4, pues el paciente ya se encuentra en estado estuporoso o coma y generalmente ya no responde a estímulos externos. El tratamiento se puede dividir en un tratamiento profiláctico o en un tratamiento pues de la crisis en el momento. El mejor tratamiento o el tratamiento de primera línea es la lactulosa. Se tiene que dar en esta dosis de 15 a 30 mililitros 2 veces al día y se debe titular de acuerdo a las deposiciones que tenga el paciente. Si el paciente requiere los 30 mililitros 2 veces al día para obtener 3 deposiciones blandas al día, ese es el tratamiento que se le tiene que dar. Y eso se puede utilizar como tratamiento de la crisis en el momento y como tratamiento de profilaxis posteriormente a su recuperación. También se pueden administrar antibióticos que no sean de absorción sistémica, que son únicamente locales a nivel intestinal. Y anteriormente se utilizaba mucho la neomicina y el metronidazol. Actualmente es mejor la rifaximin, sin embargo, pues obviamente es un poco cara. Y se recomienda en una dosis de 550 miligramos 2 veces al día o 1100 gramos al día dividida en 2 tomas.
Se puede administrar neomicina, que quizás sea lo que tengamos más al acceso, al menos en las instituciones públicas, o metronidazol, con estas dosis. Y en caso de que el paciente se encuentre con un estado muy alto de encefalopatía hepática y no sea posible la administración por vía oral, se pueden realizar enemas de lactosa para suplir la función del lactuloso. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿Nadie tiene dudas? Sí. Ok. Pregunta Melissa si es neomicina y metronidazol, o solo uno o solo otro. Se puede, de hecho, se recomienda que no se combinen los antibióticos. Se pueden hacer, de hecho, algunas veces notarán ustedes que se hace en el hospital, aunque no es lo ideal. Siempre se prefiere que sea uno u otro y siempre acompañado ya sea de la lactulosa si el paciente tolera la vía oral o con enemas si el paciente no los tolera. Pero no es, generalmente no está tan recomendado combinarlos uno o más, dos o más antibióticos. Okay. ¿Algún otro, chicos? ¿O todo bien? Entonces, seguimos. Ahora, ¿cuál se considera como el tratamiento definitivo de la cirrosis? Bueno, creo que todos lo sabemos. El trasplante hepático. Este se considera como el tratamiento definitivo porque va a revertir toda o a hacer la curación de todos los causantes de la enfermedad. Sin embargo, como les mencioné cuando vimos la escala de Child-Pugh y la de Mel, solo se recomiendan aquellos pacientes que se van a ver más beneficiados por el trasplante que su exposición al riesgo justamente del trasplante, porque obviamente es un procedimiento que puede llevar a la muerte del paciente en ese momento. Y que por esa razón, de hecho, fue que se diseñó la escala de Child-Pugh. Y aquí lo menciono, una escala de Child-Pugh de 7 o más. Un paciente con Child-Pugh de 7, ¿en qué estadio se encontraría? A, B o C. ¿B? Es un paciente que se encuentra y ese punto de corte, digamos, para ser paciente B. Entonces, todo paciente con un Child-Pugh B en adelante puede ser candidato al tratamiento quirúrgico. Y de acuerdo a la escala de Mel, aquellos pacientes que tengan un puntaje de 15 o más. Y bueno, aquí en este cuadro también lo menciona, aunque a lo mejor no considera los puntajes de las dos escalas. Sí menciona que los pacientes que se encuentran en cirrosis en descompensación, generalmente en estadio 3, el estadio 3, que es lo que tiene el paciente. Porque bueno, eso se los dije hace ratito. ¿Nadie se acuerda? ¿No era cuando ya tenía hipertensión? No, el estadio 3 es un paciente que ya está descompensado y ya inició el desarrollo de ascitis. O sea, sí tiene ya hipertensión, pero aparte ya tiene otra manifestación, consecuencia del síndrome de hipertensión portal. Acuérdense, el estadio 1, el paciente solamente tiene el cambio en el hígado. El estadio 2, el paciente aparte del cambio en el parénquima hepático, ya tiene hipertensión portal, pero no ha desarrollado, o sea, ya desarrolló colaterales, pero no ha desarrollado complicaciones. El estadio 3, el paciente ya tiene ascitis. El estadio 4, el paciente presenta hemorragia varicial. Y el estadio 5 tiene ya fallo renal y puede presentar cuadros de infecciones. Y bueno, la otra indicación es que tenga carcinoma hepatocelular, pero que de acuerdo a los criterios de Milán no sea todavía un estadio avanzado de cáncer. Y esto es lo que menciono, una lesión menor a 5 centímetros o menos de 3 lesiones menores de 3 centímetros sin invasión vascular o extrahepática. ¿Sale?
Aquí en México, pues a lo mejor es un poco difícil la cuestión del trasplante hepático, una porque a lo mejor no todos los centros están adaptados y todavía seguimos teniendo mucho problema con la donación multiorgánica. Ahora, el screening o el seguimiento que se le tiene que dar al paciente. Para empezar, bueno, para detectar a aquellos pacientes que pudieran ser portadores de cirrosis hepática y no lo saben, se recomienda hacer pruebas de imagen y de laboratorio a aquellos que tengan factores de riesgo. Vamos a poner, nosotros como personal de salud somos personal que está expuesto a padecer infecciones por virus hepatitis B si no nos hemos vacunado, o virus hepatitis C, entonces en algún momento sería bueno hacernos un screening para detectar si no tenemos ya alteración de la función hepática. Aquellos pacientes con alcoholismo, aquellos pacientes que ya tienen antecedentes de infecciones crónicas, tienen que realizarse este screening, y este screening generalmente se recomienda una vez por año. Y si sale normal, generalmente se puede retrasar 2 o 3 años para ir valorando no tan seguido al paciente. En los pacientes que ya tienen el diagnóstico de cirrosis hepática, recomiendan las guías realizar un ultrasonido cada 6 meses, porque como ya vimos, la enfermedad se considera un estadio premaligno y el paciente en cualquier momento puede evolucionar al desarrollo de hepatocarcinoma, y sería adecuado detectarlo a tiempo justamente para poder aplicar en el paciente alguno de sus criterios y hacerlo candidato al trasplante hepático. Y la valoración de las varices va a ser de acuerdo al tamaño, como les mencioné hace rato. Aquí, por ejemplo, este cuadro del CECIL menciona que en el paciente que no tiene varices se realice el seguimiento por endoscopía cada 3 años. En los que tienen varices pequeñas cada 2 años, en algún otro lado pueden encontrar cada año. Y en los de varices grandes, aparte de, obviamente se tiene que utilizar el tratamiento de la profilaxis, y en algunos casos se puede realizar la endoscopía cada 6 meses para detectar si está funcionando o no, especialmente el tratamiento con los betabloqueadores, para poder considerar entonces la ligadura. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Porque básicamente hasta aquí sería el tema de insuficiencia hepática crónica. Bueno, si se fijan aquí, el problema es que es mucho más largo que la aguda, porque cada complicación o descompensación es un tema aparte. Y generalmente les preguntan en los departamentales y en los exámenes las descompensadas. Entonces, pues sí tienen que repasar cada una de las descompensaciones. Siempre les preguntan o peritonitis bacteriana espontánea o ascitis. El hepatorrenal casi a ustedes no, a los residentes sí. Varices esofágicas también les preguntan mucho. O todas al mismo tiempo en la descompensación de un paciente, porque un paciente puede presentar varias al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y pues también, si les toca algún caso en el nacional, generalmente eso es lo que les gusta preguntar. No les van a preguntar la parte fácil de una compensada, porque pues generalmente no se ven ni en la consulta, a veces son accidentales. Les van a presentar los casos que les van a tocar manejar dentro de los hospitales. Claro. ¿Nadie tiene ninguna duda, chicos? ¿No? Bueno, de cualquier forma les subiré una actividad para que repasen las descompensaciones. Porque seguro, o sea, yo no he visto un solo examen departamental en que no les venga un caso de insuficiencia hepática. Siempre les preguntan este tema. Es raro que les pregunten la aguda, casi siempre les preguntan la crónica. ¿Sale? Y la próxima semana ya es el departamental, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Fer. Si ya nadie más tiene dudas, igual ya que hagan su actividad saldrán las dudas. Ahorita te mando tu cartita. Sí, doctora. ¿Sale? Todos gracias a Fer.
Gracias. Gracias. Gracias, Fer. Gracias. De nada, chicos. Bueno, pues entonces los que quieran entrar al ratito, la clase va a ser de feocromocitoma, de endocrino. Y si no, pues los veo mañana. Mañana vamos a ver. Ay, ya ni me acuerdo qué vamos a ver mañana. Déjenme ver. Mañana en la clase, las clases van a ser ya siempre a las 5:30 porque si no, no alcanzo. Ya me acordé. Insuficiencia cardíaca aguda mañana y el miércoles crónica. Jueves EBC isquémico y viernes EBC hemorrágico. ¿Ok? El sábado vamos a ver hipertensión porque Dani no puede más que el sábado porque a él le toca ir de lunes a viernes en la tarde, entonces está imposible. Y la próxima semana, lunes, vamos a ver tuberculosis, lo va a dar la infectóloga, la doctora Juárez. Y martes y miércoles VIH, también lo va a dar la infectóloga. Y el jueves vamos a hacer un repaso y examen final, ¿de acuerdo? Y el 26 es su examen. O sea, el examen y repaso final va a ser el jueves 25 y el viernes 26 a las 11 de la mañana es su examen, que teóricamente es en línea. O bueno, al menos eso me dijeron. Los síndromes coronarios agudos yo creo que los vamos a ver este domingo, porque si no ya no hay más días, no daría tiempo de verlo. Uh-huh. O sea, básicamente vamos a estar en clases de aquí hasta el día antes del departamental, para alcanzar a terminar el programa. Y con eso alcanzaríamos a terminar todo el programa. No faltaría ningún tema. Tanto para los MIPS pasados como para los MIPS nuevos. ¿Sale? Muchas gracias, doctora. No, Gracias. el repaso es muy importante porque en el repaso damos así una repasada rápida de todos los temas. De todas formas, ya saben que todas las clases las estoy subiendo y ahí las pueden volver a ver. Las que sí se alcanzaron a grabar, porque ya ven que unas se perdieron en el Meet. Entonces, pues por si las quieren volver a repasar o también las clases las tienen las presentaciones ahí en el Classroom. Uh-huh. Doctora, nada más una pregunta. ¿Anemia solamente con el cuestionario la vamos a ver? No, las clases de anemia empiezan el miércoles a las 9 de la noche porque las vamos a ver con los residentes. Ok, gracias. Son 4 clases de anemia, miércoles, jueves, viernes y el próximo lunes a las 9 de la noche. A esas sí tienen que entrar porque pues es de su temario, ¿no? Nada más las vamos a ver con un poco más detalle. El cuestionario les va a ayudar, pero la clase las vamos a dividir. El miércoles es abordaje, el jueves son anemias por deficiencia de hierro, el viernes megaloblástica y el próximo lunes hemolíticas. Entonces, las 4 clases vienen en su temario, pero así en general como anemias, entonces la van a ver una por una para que no se les hagan bolas. Y la primera clase es como de generalidades. Y ya. Ok, gracias, doctora. ¿Eh? Bueno, de todas formas ya saben que yo siempre les mando los enlaces y así no se van a perder de a qué hora, cuándo, cómo, por qué o así, ¿no?